Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que se hayan conectado nuevamente con nosotros y esperemos que en este tiempo todos podamos aprender y glorificar al Señor. Entonces vamos a iniciar orando para que sea el Señor ayudándonos en todo este tiempo. Después vamos a entonar un himno y de ahí pasamos a la enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que seas tú también ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo dándonos la fuerza para que no nos distraigamos tanto. Y también te pedimos que seas tú, Padre, permitiéndote durante el transcurso de esta enseñanza, Señor, de este culto de estudio bíblico, sea fluyendo un buen internet para que no se caiga la conexión, Señor, y que así todos podamos aprender. También te rogamos, Señor, de que seas tú ayudando al predicador, que seas tú ayudando, Señor, a que pueda expresarse de una manera clara y sencilla, que seas tú ayudando a cada uno de los que se van a conectar, Señor, a que puedan entender la palabra en el día de hoy. Encomendamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a entonar el himno número 15 de nuestro himnario, el himno número 15, que se llama Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Himno número 15 en nuestro himnario, Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Y dice así: Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabale, cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de dolor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida, eres Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. amén, mis hermanos, y ahora acompáñenme. Romanos, sigamos con nuestra serie de estudio. Entonces estamos en el libro de Romanos y hoy vamos para Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 21 al 31. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31. Y así dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia que ha excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entonces ahora pasemos con nuestro pastor que tiene la enseñanza, que continúa con esta serie de enseñanzas el día de hoy. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por su bondad infinita, por su misericordia, por su gran amor y por sus muchos cuidados, hermanos, que ha tenido en cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros somos testigos vivenciales, reales, de la misericordia, del amor y del cuidado del Señor con cada uno de nosotros. Les invito a orar en esta hora para dar inicio a nuestro estudio bíblico. Padre que estás en el cielo, Dios santo, sublime y eterno, bendecimos tu nombre, honramos tu presencia, te damos gracias, Dios bueno, por tanta generosidad para con nosotros. Gracias por tus cuidados, gracias por tu provisión, gracias por cada bendición que tú derramas sobre cada uno de tus hijos. Ahora, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te rogamos que mientras esta palabra está siendo expuesta, tú puedas utilizarla, Señor, para convencer los corazones de tal manera, Dios, que los hombres sean vueltos a ti, Señor. Oramos también para que mientras esta palabra es expuesta, tú puedas estar tocando esos cuerpos que están enfermos, oh Dios, y que tengas tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor, sobre esos cuerpos y obres el milagro de la sanidad. Creemos en tu poder sanador, creemos en tu poder extraordinario, creemos en tu autoridad, oh Dios, sobre las enfermedades y sobre todo tipo de mal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, permite que esta palabra, Señor, pueda ser expuesta de una manera clara y sencilla, de tal manera que podamos entenderla, Señor. Padre, te amamos, Padre, te agradecemos por tus grandes bondades y misericordias para con nosotros. Oramos, Señor, en el nombre soberano de Jesús, nuestro Salvador, tu eterno Hijo, y te damos muchas gracias. Amén. En el estudio anterior empezamos a hablar, seguimos hablando en la carta a los Romanos, en los capítulos, del capítulo 3, versículos 19 y 20, donde dijimos que realmente a los versículos 19 y 20 se refieren particularmente a la nación judía que tenía la ley, porque el apóstol Pablo claramente aplica el pasaje 9 hasta el 18, tanto a judíos como a griegos, diciendo que están bajo pecado, pero en los versículos 19 y 20 se dirige directamente a los poseedores de la ley. En este caso nos referimos a los judíos. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra serie de estudios en el libro, en la carta a los Romanos. Ya hemos leído con nuestro hermano Juan los versículos 21 al 31 del capítulo 3, donde hablamos o se hace énfasis de la justificación por medio de la fe. Aquí entonces llegamos al corazón del Evangelio.
la razón por qué es el poder de Dios para salvación, a saber, en la justicia de Dios, según el principio de la fe, revelada a todo el que tiene fe, como leemos en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, notemos que la tarea del apóstol fue la de traer a todo el mundo culpable y desvalido al juicio de Dios, lo que leemos desde el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, hasta el versículo 20 del capítulo 3. Su segunda tarea, entonces, es revelar cómo Dios en la cruz se llega a nosotros. Y eso lo encontramos de los versículos 21 hasta el 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, mis hermanos amados, aquí está la declaración de Dios sobre la justificación por la fe. Su primer anuncio es: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Las palabras, vale la pena resaltar las palabras pero ahora, aparte de la ley. Debemos aclamarla, pero ahora, debemos aclamarlo con alegría, como el principio de la declaración de algo celestialmente diferente a nuestra culpa e insuficiencias detalladas en lo que precede la carta, es decir, Romanos 1:18 hasta el 3:29. La frase siguiente es entonces, aparte de la ley, manifiesta muy fuertemente la absoluta separación entre la justicia divina y cualquier cumplimiento de la ley u obra de hombre, cualquiera que éste sea. En esta revelación de la justicia de Dios, la ley no cuenta. La justicia se basa en un principio distinto de nuestra buena conducta. No es que Dios carezca del derecho de exigirnos la justicia legal, sino que simplemente no lo hace. Los hombres que no ven o no creen que toda la historia de los que están en Cristo terminó en la cruz, tienen que sostener que Dios todavía exige la justicia, porque la ley tiene dominio sobre el hombre durante toda su vida. Mire, los maestros de la ley, en Romanos 1, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esos maestros de la ley dicen: detrás de Dios, mientras nos habla en gracia, está su ley eterna, y Él debe cumplir todo lo que en ella ha expresado. Siendo que vuestras deudas
han sido canceladas por la muerte de Cristo, tenéis los méritos legales de Cristo como vuestra justicia actual delante de Dios. Porque dicen ellos, Dios demanda de vosotros perfecta justicia según la medida de su santa ley. Miren, esta manera de hablar aparentemente hermosa es inescrutural, es antiescritural. Dios dice que el creyente que está en el Cristo resucitado no está bajo la ley, está muerto a ella. Es decir, a todo este principio, Cristo no está bajo la ley en los cielos. Los creyentes en Cristo están en Él, no en la carne, como dice el apóstol Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 9, hay una declaración interesante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. La ley no fue dada a seres celestiales, sino a una nación terrenal, es decir, a los judíos, al pueblo de Israel. La Escritura dice que Cristo nació bajo la ley. Ese versículo clave en Gálatas 4:4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir al pueblo terrenal, a Israel, que estaba bajo ella. Tienes que estar unido al Cristo resucitado o con ninguno. Y si es a un Cristo resucitado, es al que murió al pecado. Romanos 6:10 dice el apóstol: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y los creyentes que estaban bajo la ley murieron a ella con él. En Romanos 7:14 se nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si eres de Cristo, ya vives completamente como Él, sobre la base de la resurrección. Miren, y el texto sigue diciendo: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley en sus ofrendas expiatorias, por los profetas en sus declaraciones directas, y este será su nombre, que lo llamarán. Miren, en Jeremías capítulo 23, versículo 6, dice las Sagradas Escrituras: en sus días será salvo Jehová, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Tu justicia. Esta expresión se repite 21 veces en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 71. En el solo Salmo 71 aparece varias veces. En el Salmo 71, en el versículo 2 dice: socórrome y líbrame en tu justicia. En el versículo 15: mi boca publicará tu justicia. En el versículo 16: haré memoria de tu justicia. En el versículo 19: y tu justicia, oh Dios. En el versículo 24: mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Y en Isaías 53, libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 11, dice la Escritura: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo.
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sin embargo, no se aclara cómo había esto de llevarse a cabo, sino hasta que vino la plenitud del tiempo, cuando, como dice Gálatas 4, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, y Dios envió a su Hijo a sufrir por los pecadores, el justo por los injustos, y a quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, a fin de que la justicia de Dios se manifestara tanto en su lucha con el pecado como en la glorificación en el cielo del Hijo que había glorificado a su Padre en la tierra. Dios, escúcheme bien, Dios hubiera sido justo si hubiera castigado a Adán y Eva como castigó a los ángeles que pecaron, pero no. A Dios le plació revelarse a sí mismo porque Él es amor. Como consecuencia, Él viene a la cruz en amor, bien que tiene que venir a la vez en justicia, porque justo y completamente debe juzgar al pecado sobre la persona de su propio Cordero que Él mismo ha provisto. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la pena de nuestro pecado, y la pena de nuestro pecado cayó sobre Él. Jesús, el sacrificio provisto por Dios. El profeta Zacarías, en el capítulo 13, en el versículo 7, dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, en los versículos 5 y 6, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Pero escuche esto: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por ser esto así, se dice además: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que llegáramos a ser la justicia de Dios en Él. El apóstol Pablo entonces describe en esta carta a los romanos el procedimiento de Dios hacia el pecador en vista de la sangre derramada de Cristo. A ningún otro apóstol se le encomendó tan completamente la exposición de esta verdad como lo hace el apóstol Pablo. Sin embargo, Juan el Bautista, señalando a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el pecado es cubierto, que es lo que significa la palabra hebrea donde se traduce, que la palabra hebrea es kafar, que se traduce como propiciación, que solo se usa en el Antiguo Testamento, y en él a menudo, por ejemplo en Apocalipsis 16, aparece 13 veces para expresar el cubrimiento del pecado ante los ojos de Dios, porque quedaba sin removerse hasta que Cristo murió. Miren que en el Antiguo Testamento lo que hacía era una propiciación por el pecado. Se cubría el pecado. Pero en el Nuevo Testamento se dice que el pecado es quitado. Aquí ya no se habla de cubrir, sino de quitar el pecado por el sacrificio de Cristo. Como consecuencia, Dios puede no solo perdonar al pecador, sino también declararlo justo si cree. Si cree. Podemos entonces considerar la expresión la justicia de Dios
desde tres aspectos, o desde tres lados, o desde tres puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Cristo y desde el punto de vista del pecador justificado. Desde el lado de Dios, debe conceptuarse como absoluto. Es su atributo de justicia, es uno de los atributos divinos, la justicia. Dios es justo y no puede ser de otro modo, porque Dios entonces actuaría contra su naturaleza. Dios actúa y actuará siempre en justicia, sea hacia Cristo, sea hacia los que están en Cristo o hacia aquellos finalmente impenitentes, ya sean ángeles, demonios u hombres. Del lado de Cristo es su recepción en gloria por Dios, de acuerdo con la estimación de Dios de su obra mediadora. El Señor Jesucristo dijo, y leo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Jesús dijo, y cuando venga, refiriéndose al Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. También dijo en Juan 17, 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En respuesta a esta oración, Cristo fue levantado. Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De igual manera, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De manera que a la diestra de Dios, Cristo exhibió públicamente la justicia de Dios, porque como el Cordero inmolado muestra la santidad y la justicia de Dios, plenamente satisfechas, ya que no perdonó a su propio Hijo, dice la Escritura, cuando el pecado fue puesto sobre él. La verdad de Dios en cuanto a paga del pecado se mostró en la muerte de Cristo. De manera que la resurrección de Cristo y su recepción arriba en gloria manifiestan la justicia de Dios. Y Cristo no solamente manifestó la justicia de Dios, sino que siendo Dios Hijo y a la vez hombre, Él fue esa justicia. Cristo muerto, resucitado, glorificado, es la misma justicia de Dios. Desde el lado del creyente, es decir, del pecador justificado, la sorprendente declaración de Dios en cuanto a nosotros es, como lo dice el apóstol escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los santos somos llamados justicia de Dios en Cristo, no justicia propia. Todo es en Cristo. Estamos en Cristo. Somos uno con Él.
Dios declara enfáticamente que considera justo al impío que deja todas sus obras y cree en Él. Solamente a través de Jesús el hombre puede ser justificado. Solamente a través de Jesús el hombre por Dios puede ser declarado justo. Como al Dios quien a base de la sangre derramada de Cristo justifica al impío, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, seguimos en el capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios lo declara justo, computándole todo el valor absoluto de la obra de Cristo, de su muerte expiatoria y de su resurrección, colocándolo en Cristo, en donde es la justicia de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿necesita Cristo algo todavía para que pueda ser aceptado por Dios? Entonces, a mí también me falta algo, puesto que yo estoy en Cristo y solo Él es mi justicia. Si Él goza de absoluta y eterna aceptación, entonces yo también. Amén. Porque ahora estoy solo en Él, habiendo muerto con Él a mi antiguo lugar en Adán. La posición del creyente, dice el apóstol Pablo, ya no es en la carne. Dios solo nos ve en Cristo. Romanos 8, 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, oiga bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, los versículos 15 al 16, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Mire, Pablo dice en Gálatas que los que estamos en Cristo debemos andar como nuevas criaturas. Somos una nueva creación, y la paz sea sobre todos los que andamos conforme a esta regla. Entonces, siendo Cristo la justicia de Dios, nosotros estamos así completa y vitalmente en Cristo delante de Dios. No tenemos otro puesto sino en Él. Somos la justicia de Dios en Cristo. Miren, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles elegidos han tenido un puesto semejante a este. Pueden ser sin pecado, y lo son. Pueden ser santos, y lo son. Pueden ser gloriosos, y efectivamente lo son. Pero no son la justicia de Dios, porque no están en Cristo. Nunca han sido cortados por una muerte que acabará completamente con su primera historia y posición, como nosotros, y después ser colocados en Cristo. Y dice el versículo 22 de Romanos capítulo 3: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si fuera la justicia del hombre, sería cumplida por medio de algún hombre, pero es la justicia de Dios, aparte de nuestro buen proceder, es decir, de nuestro cumplimiento de la ley, porque guardar la ley entonces sería el único medio por el cual el hombre obtendría una justicia propia. Pero el hombre no es justificado por las obras. Fue en el Evangelio de Dios en cuanto a Cristo, incluyendo naturalmente la apropiación de Cristo con todos sus beneficios para uno mismo. Dios es el que
justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ya que en contra de Dios hemos pecado. Termino leyendo el versículo 23, del cual estaremos hablando en el próximo estudio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden, hermanos, solo en Jesús somos justificados de nuestras faltas. Somos declarados justos delante de Dios. No solamente es cubierto nuestro pecado, sino que es perdonado y borrado. Mis amados, Dios envió a Jesús para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra salud. Todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y solo somos declarados justos a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque es verdad. Gracias por la obra redentora y expiatoria de Cristo Jesús en la cruz, de la cual nosotros hoy somos beneficiarios. Y no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Padre, gracias por amarnos tanto, Señor. Por demostrar tu amor de una manera incomparable y única. Ahora, Señor, te rogamos por favor que nos bendigas. Que bendigas a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico. Que bendigas a cada hermano, a cada familia, a cada persona que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, Señor. Permite que esta palabra se convierta para ellos en vida, en esperanza, en fe. Oh Dios, por favor, extiende tu mano de poder sobre las personas que están enfermas. De una manera muy especial estamos orando, Señor, por nuestra pastora, la hermana Amparo, para que extiendas tu mano de poder sobre su cuerpo, Señor, y conforme a tu misericordia y tu gran amor, obres el milagro de la sanidad en su vida. Nosotros creemos, yo creo en tu poder sanador, oh Dios. Y por eso te pido, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, y que cumplas tu voluntad en su vida. Padre, gracias te damos, en el nombre soberano de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les recordamos que el domingo tendremos nuestro culto de escuela dominical. Recuerden que ya estamos en presencialidad. No se quede en la casa, asista. No olvide la exhortación que se nos hace en la carta de los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se quede en la casa, no le saque excusa. Recuerde que tenemos todos los protocolos de bioseguridad, así que no hay ningún problema. Venga a la escuela dominical, congréguese, busque de la presencia del Señor, déjese ver por sus hermanos y que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El próximo jueves continuamos entonces con nuestra serie de estudios basada en la carta a los Romanos. Dios les guarde.